Buenos días a todos. Les cuento que hoy se viaja acá en Proyecto Ruta. Disculpan si hay desorden por acá al fondo, pero estamos alistando todo. Vamos a hacer un viaje aproximadamente de 15 días seguidos, y nos vamos a ir quedando en diferentes ciudades. Bueno, por acá ya están listas las maletas de Proyecto Ruta. Van ya full, a tope. Recuerden que tenemos sistema de anclaje rápido acá en la parte posterior de las maletas. Pendiente entonces del canal, que vamos a estar publicando mucha información de nuestro viaje. Bueno, vamos a instalar maleta lateral de 32 litros y la maleta de la defensa. Yo a ustedes les dije que nos demoramos 30 segunditos. Entonces arrancamos, ¿cierto? Ya llegan, enganchan, pasan por debajo de la maleta, aseguran, y listo. Pasemos a la otra. Esta les dije que 1 minuto. Enganchan acá. Pasan por debajo, apretan. Pasan por debajo y apretan. Recuerde que son 7 puntos. Esta la vas a estirar un poquito. Apretan. Para tener los 7 puntos, pues permite que se acomode acá y para las defensas. Bueno, falta por acá estos 2 punticos. Valen, apretan. Pasan por acá. Corren y apretan y listo. Bueno, ahora sí, preparándonos full para salir. Esta vez viajo solo. Lu no puede por temas laborales, entonces esta vez, como les decía, viajo solo. Va a ser pues una experiencia muy diferente, pero bueno, vamos a ver cómo me va en este nuevo desafío de vida, que es tomar una ruta bastante larga. Ahora más adelante del video les voy a explicar la ruta, cómo va a estar conformada, con qué paradas, pero es una ruta de varios días. Entonces listo, ya empezarnos a preparar. Espero que se suscríbanse al canal. Hoy en este video estoy haciendo un esfuerzo muy especial. Como pueden ver, ya tengo una cámara en la parte de adelante de la moto, que es una GoPro, y llevo otra en la parte de atrás de la moto. Más adelante les muestro también cómo se ve esta cámara, y qué tal se ve, digamos, que su toma en la moto, especialmente a nuestro amigo Alf. Entonces, bueno, por acá nos seguimos preparando. Esto que me estoy colocando acá es bien importante para proteger el cuello. Y ahora, no sé si algunos llegaron a ver a Tola y Maruja, ¿sí? Más adelante ahora quedo como Tola y Maruja en el video por el buff que me pongo ahora en la cabeza. Entonces, vean, mejor dicho, tal cual Tola y Maruja. Bueno, gente, vamos saliendo ya. Ya nos despedimos por acá de Lu. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos para Medellín inicialmente. Pues el objetivo es hoy. Vamos a ver cómo nos va. Ahí con el
Bueno, ahora sí, entonces sí llegó la hora de partir. Por ahí Lu me ve como con tristeza porque a Lu le encanta viajar, pero bueno, pailas. Esta vez sí no pudo, pero bueno, esperemos que los próximos viajes sí se den. Entonces, ahora sí salimos full. Como lo mostré ahora también en el video, vamos con las maletas del Proyecto Ruta, que es nuestro proyecto personal. Y esperamos que se animen, escriban a la página @Proyecto Ruta_Colombia a preguntar sobre las maletas. Y bueno, entonces ahora sí, señores y señoras, niños y niñas, ahora sí arranca en verdad esta travesía de Armenia hasta Coveñas. Entonces por acá los dejo full con el video y con la despedida de Lu. Entonces sigan viendo y ya saben, suscríbanse y le dan like. Y esta es la otra cámara que yo les decía que va en la parte de atrás de la moto, donde el protagonista principal es nuestro amigo Alf. Ya saben que Alf ya nos viene acompañando durante unos viajes ya en el canal. Y bueno, acá empieza toda esta logística. La verdad no ha sido sencillo. El tema de intentar grabar contenido con diferentes cámaras es complicado, porque hay que estar pendiente de que una sí esté grabando, de que la otra sí está grabando, cómo están de batería, cómo están de memoria. O sea, es bien complejo esta logística. La verdad que mi respeto para estas personas que se dedican a grabar casi el 100% del viaje, pero bueno, estamos en un proceso de aprendizaje para mostrar lo mejor de la experiencia, para inspirarlos a ustedes a que se animen a viajar, para que vean que sí es posible, y sobre todo poder compartir con todos ustedes los videos y digamos que estas aventuras que se viven en moto. Entonces bueno, acá seguimos, los dejo un momentico acá en el recorrido con Alf y ya seguimos más adelante. Y como les decía, el tema de las cámaras es complicado. Acá me dio desconfianza que las cámaras no estuvieran grabando, y efectivamente había programado algo mal de la cámara y había dejado de grabar. Pero bueno, vea cómo es de bonito que le miren a uno la moto, ¿cierto? Siempre es bien bonito que nos admiren las máquinas. Entonces por acá seguimos el viaje y les voy a explicar ya todo el tema de la ruta de principio a fin, para que la tengan en cuenta por si la quieren hacer, que es tremenda ruta de viaje. Vamos a mostrar la ruta que vamos a hacer, una ruta de varios días, y vamos a empezar desde la ciudad de Armenia hasta la ciudad de Coveñas, que está acá marcado. 786 kilómetros de distancia en total, con varias paradas. Se las voy a explicar acá rápido cómo es. Es Armenia hasta Bello, Antioquia. En Bello, Antioquia me quedo 2 días por temas familiares. Después de Bello salgo por esta ruta hasta Santa Fe, Antioquia. Santa Fe, Antioquia simplemente es de pasada, y va a ser otra vez otra parada acá en Apartado. En Apartado sí me voy a quedar esa noche pues como tal, amanezco en Apartado. Ya después de Apartado voy directamente hasta Arboletes, ¿sí? Arboletes, pues la parte de Antioquia que tiene mar. Entonces vamos pues como para esa zona de acá, y de Arboletes arranco para Coveñas, que es el destino final. Listo, entonces esta es la ruta. Pendientes de todos los videos que van a ver o que se van a ir subiendo sobre esta travesía, para irles tirando pues como daticos. Pero bueno, quería compartir esta ruta con ustedes mientras ven acá algunas tomas de la moto.
Y como lo decía por acá el título, estamos en Pereira, pues muy cerca de Armenia. Apenas llevo pues más o menos como 30, 40 minutos de recorrido, pero para mí era muy importante parar por acá porque quería darle el saludo a mis amigos Luis Fer y Marce. Pues Luis Fer también es creador de contenido, por acá les dejo el canal del hombre. Hace muy buen contenido, hace reviews de motos, hace pruebas y también ha hecho viajes. Y con Luis Fer hice el primer viaje, pues digamos como aventurero en moto, que fue al desierto de la Tatacoa, que también está acá en el canal. Entonces, si no lo han visto, por apenas terminen de ver el video, pues pasan y se ven este video del desierto de la Tatacoa. Y bueno, aprovechar y pegar el saludito y adelantarles de que ya en el camino pues voy a llegarle de sorpresa a mi mamá. Y esto lo van a poder ver al final del video, a ver cómo me va con esta sorpresa. Entonces, sigan acá viendo el video, no olviden suscribirse y darle like para que, mejor dicho, YouTube me muestre a muchas más personas. ¿De qué? ¿Bien o qué? Les venía alistado. Sí. ¿Qué vas, Marce? Hola, Mauro. ¿Bien o qué? Bien, bien. ¿Qué cámaras compraste? Yo ¿Todas las tenía? ¿Ya todas las tenía? Esa es de luz, para atrás. Y no, acá no le dura nada la batería. Apágala. Por ahí. Y nada más tiene una. No, ahí tiene otra. Lo que esta y la llevo conectada una vez en la moto. Entonces ya va cargando. No, lo que le falta es una nevera ya. ¿Ustedes qué? Entonces lo pusiste para que no le pegara el sol. Me tocó hacerlo, veo, cogí una tabla de encuesta. Y yo tengo una pistola de calor. Pues así, weón, porque me tenía loco. Está bonita la maleta, weón. Sí, han gustado mucho, parce. Ayer me preguntaron que cuánto valía el set. Pues completa, así todas las 6.885.000. Como le digo, le metieron unos materiales, weón. Pues hay algunos que les ha parecido caros. Hay otro que me dijo que no, marico, que estaban al super precio y las pagó una vez. El man me dijo, te consigno ya. Y el man me consignó y ya están haciendo. Brutal, weón. ¿Qué le da? Ah, bueno, la perrita está ahora de spa en estos días, ¿ya? Está en el espanto. Bueno, ya después del saludo a los amigos, ya seguimos entonces de viaje y a disfrutar el resto de ruta. Bueno, por acá estamos en ruta con Proyecto Ruta. Acá está la Benelli TRK totalmente cargada con el combo de Proyecto Ruta. Para que se animen, señores. Vean por acá el gancho. Bueno, por acá ya vamos en ruta. Está haciendo un calor infernal. Como pueden ver, está que se incendia la vía. Pero bueno, vamos pasando ya al lado de Manizales. Y para que tengan en cuenta, hay unas obras que están haciendo hace mucho tiempo, que hay unos Parisiga vía Medellín, que es por el sector de La Pintada. Vamos a pasar por esa zona a ver. Llevan años haciendo esas obras como cosa rara en Colombia, ¿cierto? Años de años. Bueno, y por acá lo que les decía, estos son los eternos Parisiga de La Pintada, así le llaman en Colombia a esta obra que está ubicada en el tramo de Armenia-Medellín. Es más o menos 46 kilómetros que tiene esta obra y llevan 10 años en ejecución.
Y bueno, muchas explicaciones, dicen que el tema de las invasiones, la complejidad, derrumbes por el tema topográfico que tiene el país, pero lo que pasa es que en un país lleno de corrupción uno a veces no cree en esas explicaciones y siempre cree uno en lo que siempre pasa. La plata se va perdiendo, la destinan para otras cosas o hacen un mal uso. No quiero sacar conclusiones, pero pienso que 10 años para una obra es demasiado, es demasiado. Normalmente el trayecto Armenia-Medellín es un trayecto de 4 horas y media y este trayecto con estos parisigas, muchas personas echaban hasta 15, 20 horas en este viaje. La verdad es mucho, es muchísimo y yo creo que varias personas llegaron a considerar ir a visitar a sus familias por lo menos por tierra por este tema de las obras. Pero bueno, esperemos y dicen que cuando se suba este video, que es más o menos en el mes de junio, ya van a... O sea, ya no van a existir estos parisigas. Ojalá que sí, ojalá que esto sea verdad. Entonces, bueno, sigamos por acá, muchachos, en ruta. Bueno, y como lo vieron al inicio del video, pues esta travesía comienza de una manera muy especial. La primera parada que hago en esta travesía es en Bello, que es donde vive mi mamá. Y en esta ocasión le llego de sorpresa. Entonces sigan acá conectados con el video para ver la reacción de ella. Y bueno, pendientes pues. Buenas. Buenas. Buena pregunta. Tú trabajas en este bloque, tú conoces a Alza Lucía. Sí. Tú tienes el número de ella. Sí. Te puedes llamar y decir que va. Yo soy el hijo. Le llegué por acá de sorpresa. Entonces... No, y ya de una, ya le la cama. Vale, gracias. Bueno, y ya acá donde mi mamá, pues me encontré una compañera de trabajo de ella, le pedí el favor que si la podía llamar, que no le dijera que era yo, que le dijera que alguien la necesitaba en la parte de abajo del bloque, pues acá ya estamos dentro de toda la infraestructura donde ella trabaja, pero como cosa rara mi mamá es súper desconfiada, entonces claro, la compañera la llamó, le dijo que alguien la estaba esperando abajo y mi mamá empezó a llamar a todo el mundo, empezó a llamar a mis tíos, a mis primos, empezó a llamar a todo el mundo para ver si ellos eran los que estaban abajo, entonces se vino una espera pues bastante larga, pero bueno.
Bueno, ya estoy por acá en Bello, Antioquia. Pues le llegué de sorpresa a mi mamá. Estoy esperando a ver que baje. Le pedí el favor a alguien que le dijera que bajara. Vamos a ver si baja porque es súper desconfiada. No, por acá estoy esperando a mi mamá a ver si baja. Muy desconfiada, es muy desconfiada. Esperemos a ver si de pronto baja. Pues estoy acá en el trabajo, yo no le avisé que venía, entonces vamos a ver si viene o no. Oiga, gente, no lo van a creer, pero duré casi media hora esperando a mi mamá. Eso es una eternidad, nada que bajaba, nada. Al final, la compañera del trabajo como que le dijo al final, oye, es algo importante, te está esperando un supervisor, necesita unos datos, necesita unos documentos y no han podido hacer cosas porque tú no bajas. Entonces, mejor dicho, creo que eso ya la logró convencer, pero estoy seguro que igual bajó con desconfianza. Y así termina este video, llegando de sorpresa donde la mujer que más amo en mi vida, el ser más importante de toda mi existencia. Ya sabe que la adoro con el alma. Mi relación con mi mamá es extraordinaria. Hablamos todos los días, hacemos videollamadas. Entonces, por hecho, la mujer que ustedes están viendo en esta foto es la luz de mis ojos. Gracias por ver el video y espero que se suscriban y estén pendientes de la continuación de esta hermosa travesía hacia Coveñas.